Lisandro, iniciamos con una declaración del gobernador Puyaro que levantó bastante polvareda, porque él manifestó que en la Constitución hay que colocar también la seguridad pública como un tema importante, pero dice que no solo se hable de derechos, sino que también hay que terminar con la mirada garantista. Entonces, bueno, ahí varios opositores le saltaron diciendo que, bueno, no se puede decir que no tiene que ser garantista una constitución que justamente tiene que garantizar los derechos. Hay una malinterpretación, no fue afortunada por ahí el concepto del gobernador. Mira, nosotros en la Constitución tenemos que incorporar derechos y garantías que hoy, por tener 63 años, todavía no estaban en boga, pues, recién se estaba hablando, y no quito lucidez a los convencionales del 62, pero bueno, hoy tenemos que modernizarla. Ahora, el tema de lo que tiene que ver con, a ver, por ahí uno no sé exactamente el gobernador qué quiso decir, pero yo te digo esto, o sea, muchos han planteado el tema de que si se podía tocar la edad de imputabilidad de los menores, o sea, vos tenés menores punibles, 16, 17 años, son menores punibles. Bajar esa edad de imputabilidad porque los otros menores, aparte de los 16 para abajo, 15 diríamos, para abajo, no son inimputables. Bueno, entonces, si uno quiere bajar la imputabilidad a los 14 años, por ejemplo, no es un tema de la Constitución provincial, no es un tema de la provincia, porque son, digamos, potestades que las provincias delegaron en su momento a la nación. Y eso está establecido en una ley nacional. Son leyes de fondo que la provincia no puede interferir en esas competencias. Así que nada de lo que tenga que ver con la imputabilidad va a poder ser, digamos, materia de redacción en la nueva Constitución. Ahora bien, el hecho de garantista, no garantista, o sea, a mí me parece que una Constitución, bueno, tiene que ser moderna, progresista, contemplar los nuevos derechos y garantías. Ahora, entrar en ese terreno cuando no es una cuestión que nosotros tengamos competencia, o sea, la provincia, no sé, quizás fue una expresión, en su momento, habrá cuestiones, a ver, ¿qué te quiero decir? De ahí vamos a la seguridad. Nosotros vamos a hablar de la autonomía, sí se va a contemplar la autonomía institucional. Hoy la provincia de Santa Fe tiene una autonomía semiplena. ¿Por qué? Porque los municipios, no están acorde con lo que dice el 123 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias deben asegurar a los municipios la autonomía en materia política, administrativa, económica, financiera e institucional. Nosotros tenemos nuestros municipios todas esas autonomías, pero no está la autonomía institucional, la posibilidad de que los municipios puedan dictar sus propias cartas orgánicas. Para ese caso se tiene que convocar un estatuyente y que los municipios dicten sus cartas orgánicas, en la cual se regulan en esas cartas orgánicas el ordenamiento territorial. Cada municipio tiene su propia legislación y lo va a poder tener en lo que tiene que ver con el ambiente, con la cultura, la historia, la educación, siempre dentro de los parámetros de la Constitución provincial. Pero son cuestiones que por lo general regulan las cartas orgánicas, donde hay que convocar a un estatuyente para que eso se redacte en el municipio. Entonces, de ahí se derivan algunas otras cuestiones de la autonomía, que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad. Ahora, si vos me preguntás si yo estoy de acuerdo en ceder el monopolio de la represión del delito que hoy tienen las fuerzas de choque provinciales, que comanda el Ministerio de Seguridad conjuntamente con el gobernador, no. Yo creo que puede haber guardias urbanas, como tiene Sunchales, como tiene Rafaela, a los fines preventivos. Ahora, la represión del delito no comparto que se ceda o se comparta, repito el término, con policías locales. ¿Cómo pasa en Buenos Aires? En un momento Macri pidió a la policía, se modificó una ley y se creó una ley nacional, ¿no? La policía de la ciudad, que convive con la policía federal, con la policía aeroportuaria, con la naval y gendarmería. Bueno, nosotros convivimos con gendarmería, policía federal, pero yo no comparto que las ciudades tengan su propia policía con fuerza de represión del delito, como fuerza de choque. Clarísimo. Pero sí, por ejemplo, si vos me preguntás, una alternativa en esto de descentralizar el tema de la seguridad sería que
por ejemplo, los intendentes y jefes comunales participen de la elección del jefe de la unidad regional. Que por ahí te mandan un peludo de regalo que los intendentes se terminan enterando cuando está tomando posesión del cargo. Entonces, en ese caso, podríamos arbitrar un mecanismo de elección del jefe de policía, cosa que a veces tampoco es sencillo, ¿no? Yo lo comparto, no es sencillo, porque a veces las urgencias, que se genera una consulta con todos los intendentes, presidentes comunales, es más complicado. Pero podría arbitrarse algún mecanismo para esa decisión, descentralizarla del Ministerio de Seguridad y compartirla. Bien. En ese caso puede ser. Otro de los temas que se va a discutir en esta reforma constitucional tiene que ver la relación del Estado con la Iglesia y las religiones, ¿no? Sí, se está planteando lo que, fíjate vos, la Constitución Provincial del 1921 ya planeaba, ¿no? Y que no rigió solo 3 años, esa Constitución progresista también, que estableció el voto femenino, que fue la primera que reconoció los derechos sociales, de todo, Nación y provincia fue la primera, la del 21, ¿no? Nuestra Constitución Provincial, que solamente rigió 3 años. Fue vetada y después se rigió del 32 al 35. Y ahí ya planteaba la separación de la Iglesia y el Estado. Por eso esa Constitución fue vetada, porque la fuerte presión de la Iglesia, bueno, ahora ya los tiempos son diferentes, claro. La Iglesia Católica acepta que a otros cultos, por ejemplo, convive. Yo participé de los encuentros de ACDE, ¿no es cierto?, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y siempre invitan a los evangelistas, ¿no es cierto? Entonces, hoy ya la Iglesia Católica, incluso la Iglesia Católica ha hecho, por ejemplo, causa común con la Iglesia Evangélica y otros cultos para ponerse en contra de la ley del aborto. Bueno, hoy yo creo que tenemos que hablar de un pie de igualdad de todos los cultos, de los cultos reconocidos, ¿no es cierto? Y que ya la prioridad sobre la Iglesia Católica, ya creo que hasta la propia Iglesia acepta esta nueva cláusula que va a entrar en la propia Iglesia Católica en la Constitución Provincial. O sea que es un tema que yo no digo que no pueda generar algún tipo de polémica, pero me parece que ya está como reconocido eso, ¿no? De que no dar prioridad a la Iglesia Católica, sino a los cultos reconocidos que tengan su libertad y su reconocimiento constitucional en líneas generales de la religión, ¿no? Bien. Otro tema que vos ya lo mencionaste anteriormente y que dejaría tranquilo a los empleados provinciales tiene que ver con la caja de jubilación, ¿no? Provincial. Sí, y pensionados también, ¿no? Jubilados y pensionadas. Existe una caja de la provincia que se fundó allá por el año 1906 por iniciativa de Oroño en ese momento y bueno, y siguió así hasta que bueno, vino un pacto fiscal, que el pacto federal número 2 allá por la década del 90, en el cual lo firmaron algunos gobernadores, pero que solicitaba, requería a las provincias el pase de sus cajas provinciales a la nación. Esto en la provincia de Santa Fe no sucedió, Santa Fe hizo caso omiso a eso, la verdad que creo que fue un acierto, y siempre está el riesgo, ¿no?, de que las cajas puedan pasar un régimen privado a la nación, o sea, salirse del régimen de reparto que tiene hoy, y la verdad que bueno, se va a asegurar esto en la Constitución, que la caja de la provincia quede en manos del gobierno provincial, lo que asegura, ¿no es cierto?, la movilidad de los haberes a los jubilados y pensionadas de la provincia, en el 82% móvil, cosa que hoy para lograrlo en la nación tenés que hacer un juicio. Entonces, digamos, esto asegura una serie de cuestiones a los jubilados y pensionadas de la provincia de Santa Fe, del Estado provincial, que yo comparto que tenga régimen constitucional. Lo mismo va a pasar con los colegios profesionales. Hoy los colegios profesionales, a ver, ¿por qué surge el colegio de los profesionales? De abogado, ingeniero, bioquímicos, arquitectos. Esas eran facultades que tenía el Estado provincial, son originarias del Estado provincial. ¿Qué hacía el Estado provincial? A través de su dependencia, controlaba la matrícula y tenía el poder disciplinario sobre los profesionales. Después delegó a personas jurídicas públicas no estatales, como los colegios de abogados, ingenieros, claro, el control de la matrícula y la ética profesional, o sea, la sanción, la parte disciplinaria. A través de ahí se armaron los códigos de ética. Bueno, entonces,
Bueno, hubo riesgo en otras provincias que los estados provinciales querían retomar esa potestad. Por eso entonces ahora, al reconocer la independencia de los colegios profesionales, ya no van a poder los estados o algún gobierno provincial alocado que venga a querer retomar esa potestad, que es muy raro, pero pasó en otras provincias. Entonces con esto, con el reconocimiento constitucional de las cajas previsionales, perdón, las cajas de jubilaciones previsionales de los profesionales, ya no vamos a correr ese riesgo y se le va a dar, digamos, independencia a esta, ¿no es cierto?, a la parte gremial, ¿no es cierto?, y previsional, digo, tanto jubilaciones como cajas previsionales de abogados, arquitectos y todas las profesiones, ¿no? Un tema que también me sorprendió, que parece viejo, pero evidentemente tenemos una constitución vieja, tiene que ver con la obligatoriedad de la educación secundaria, Claro. porque no la tenemos. Y también te agrego, porque me parece que es importante, esto de adaptar la educación secundaria a los modelos o a las demandas de los circuitos productivos. Yo creo que nosotros tenemos que dar un salto de calidad en lo que tiene que ver con... A ver, después depende cómo el Estado tenga su política de Estado con respecto a la educación. Yo creo que, por ejemplo, o cómo lleva adelante sus políticas, hasta cuándo le interesa. A mí, por ejemplo, me parece que el gobierno en su momento de Bonfatti, que tenía un trío impresionante, era Bifarello en desarrollo social, en educación estaba quien ahora va a ser candidata, Balaguer, conjuntamente con Chiqui González en cultura. La verdad que esas mujeres fueron impresionantes, ¿no? Entonces, y no era obligatoria la escuela secundaria. Y esas mujeres con las infancias y la educación, lo que trabajaron, eran 3 mujeres impresionantes, capaces, idóneas. Y entonces a veces, pero eso no quita que no dejemos sentado con rango constitucional que la educación secundaria tiene que ser obligatoria. Digamos, hoy está por ley, ahora va a tener rango constitucional porque solamente lo dice con respecto a la escuela primaria. Y de ahí se van a derivar un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no es cierto? Pero donde mayormente interviene el Estado provincial, ¿no es cierto?, que es la educación primaria y secundaria, asegurarla en este nivel, pero después va a depender que el Estado... Vos podés escribir un montón de cosas, y está bien hacerlo, pero si el Estado no prioriza eso, cosa que el gobierno de Perotti no hizo, con pandemia y todo, tuvo una ministra que fue un desastre, y caímos en todo. Todo lo que había construido el gobierno del Frente Progresista, Perotti lo destruyó. Entonces, bueno, viste que a veces vos podés escribir palabras muy lindas, con rango constitucional, pero vienen algunos gobernadores que, bueno, yo creo que la educación Perotti fue desastrosa. No en otras áreas, pero sí en educación. Hablaste justamente de la letra y después realmente que se concreta en la realidad. Bueno, también hay un tema o 2 temas a debatir, que es el derecho al acceso al agua y el derecho al acceso a la salud. Que también, bueno, van a estar ahí en la Constitución, pero sí, como decís vos, después, bueno, hay que ver, bueno, qué se concreta todo eso, ¿no? Bueno, pero el tema del derecho humano al agua y al saneamiento tiene una importancia, porque, bueno, como dije, siempre va a generar en el Estado la obligación constitucional de asegurarla. Es un derecho humano, de asegurar los servicios públicos, de asegurar el saneamiento. Hoy hay muchas ciudades que no dependen de Agua Santafesina Sociedad Anónima. Ustedes, por ejemplo, si bien las 15 localidades más grandes de la provincia sí están bajo el régimen de una asociación, de una sociedad anónima del Estado, digamos que la mayoría de las localidades, que aunque tengan menos población, dependen de una cooperativa o de la misma comuna o municipio que lo presta. Entonces, darle rango constitucional a esto siempre trae aparejado el fomento de estos derechos y la protección de estos derechos ante vulneraciones. O sea, a ver, la Constitución Nacional habla de esto, las leyes hablan de esto, pero la Constitución Provincial no. Entonces tenemos la posibilidad de tener una constitución moderna y que asegure con rango constitucional todas estas cosas que estamos hablando, lo cual, bueno, ante una vulneración es una herramienta más que se tiene ante la justicia para reclamar por estos derechos que vamos a incorporar ahora, ¿no? Y también hablamos, veía ahí, derechos de las mujeres y disidencias, de las personas con discapacidad, de las personas mayores, muy importante, de niños. Todo eso. Fíjate que todos estos colectivos no están reconocidos en forma específica, quizás de alguna forma más efímera
o medio como desdibujado en la constitución vigente, que es del 62. Pero ahora, por ejemplo, todos estos colectivos, reconocerlos con rango constitucional, a ver, siempre van a tener la protección del Estado, lo cual, en este caso, la intervención del Estado con la discapacidad, por ejemplo, es muy importante. Podrán existir las obras sociales, podrán existir organismos que, o instituciones de bien público que trabajan con estos colectivos, pero no lo tenemos reconocido en la Constitución, lo cual, insisto, van a ser siempre herramientas fundamentales para para estos grupos que muchas veces están postergados. Está bien. Estuviste acá visitando justamente a un científico por el tema de biotecnología. ¿Vas a aportar algo sobre eso? Sí, me interesa muchísimo y además la verdad que debo reconocer lo que ustedes tienen aquí en Sunchales. En Rafaela está el INTA, que tiene una incubadora de proyectos biotecnológicos, pero a nivel privado no hay nada prácticamente. Y lo que ustedes tienen acá en CITES, la verdad que es para reconocerlo y distinguirlo, y que ahí surjan montones de semillas de emprendimientos biotecnológicos que hoy exporten los conocimientos, que exporten la materia prima que producen y que lo inyecten en nuestro país esos conocimientos. Después vienen el papel de las aceleradoras, ¿no? Que son las que deben invertir en esa semilla y después se largan solas. Pero digo, tener una posibilidad también de que la ciencia, la innovación esté presente en la Constitución Nacional es de una Constitución moderna. Nosotros estuvimos acá con Alejandro Barbarini de Ergo Bioscience, que la verdad que el desarrollo tecnológico es reconocido a nivel nacional, ¿no? Y que esté en Sunchales, la verdad que es un orgullo que ustedes lo tengan. Sanamente los envidiamos desde Rafaela. Bueno. Y obviamente que yo, ¿por qué me entrevisté con Alejandro? Porque es un tema que me interesa y que queremos darle la importancia constitucional que merecen la ciencia y la innovación para que el Estado fomente. Por ejemplo, viste, en esto Perotti trabajó bien, porque hay que reconocer las cosas cuando se hacen mal y cuando se hacen bien. Trabajó y le dio mucho impulso a CF500, que trabajó CF500 con, digamos, todos los emprendimientos biotecnológicos. Entonces después viene un gobierno. El problema que tenemos nosotros en el país a veces es que las políticas de Estado de un gobierno no las continúa otro. En algunos casos sí, pero yo estoy hablando no solamente de una obra pública. Si vos dejaste una ruta por terminar y el otro gobierno la termina, no es solamente eso. Continuar una política de Estado es darle importancia a estas cosas también. Claro, seguro. Con lo que fue todo el Seguila, igual, o todo esto, por ejemplo, planes de educación que irán a buscar a los chicos al colegio, a la casa cuando no iban a estudiar, y todo el tema que se trabajó en otros tiempos con la educación. Bueno, se debe seguir en los gobiernos deben seguir con esto, porque son políticas de Estado muy buenas, que a veces un gobierno las corta porque las creó otro. Bueno, eso es importante, y eso a veces depende de las políticas de Estado de cada gobierno, ¿no? Una charla muy enriquecedora porque tocamos temas que me parece que se hablan muy poco. Todo el mundo está enfocado, creo yo, en algo muy sintético que son las reformas políticas fundamentales y después judiciales. Algo para agregar sobre eso, creo que ya me parece que diste tu postura claramente. Un título es la limitación del poder y basta de privilegios. Nosotros tenemos que elevar la calidad de las instituciones, porque la provincia de Santa Fe es una provincia muy rica, con una vasta geografía donde se produce de todo, donde tenemos 800 kilómetros de hidrovía, puerto, esta hidrovía que es un ejemplo en el mundo, digamos, si se la trabaja bien, ¿no? Entonces, digo, con todas las potencialidades que tiene Santa Fe, tiene una baja calidad institucional. Entonces tenemos que elevar la vara y la calidad institucional para llegar a estándares que otras provincias tienen. Y finalmente, es fundamental también que por ahí el oficialismo no logre la mayoría, digo, para que se enriquezca el debate de la reforma. No, que haya diversidad de opiniones. Sí, pero en algún momento hay que votar.
y tiene que haber una mayoría, si no es, va a haber mayoría, va a haber acuerdos, porque si no se logra la mayoría de una, que el oficialismo la logre, va a buscar acuerdos, porque, digamos, funcionan los cuerpos colegiados, funcionan así, en base a los acuerdos. Vos no te olvides que, bueno, en su momento fue el pacto de Olivos, el pacto Menem-Alfonsín para la Convención Constituyente que reformó la Carta Magna Nacional de 1994, que data de 1994. Bueno, y el pacto Puyaro-Perotti para lograr las mayorías necesarias. Y bueno, ojalá esto sea para bien, este pacto, y logren mayoría para sacar un montón de artículos positivos y de avanzada en nuestra Constitución. Ojalá sea para bien los acuerdos, pero los tenés que tener, porque si no, bueno, siempre va a haber una mayoría, son cuerpos colegiados que se mueven así. Lo importante es dar el debate también, ¿no? Claro, por eso yo te decía que haya Que esa mayoría esté te dejen bastante dar el colorido sí, para eso. esas mayorías dejen dar el debate. Eso Claro. es lo importante. Después se vote y el que tiene más votos, porque eso es esa es la expresión de la gente, de los habitantes, del pueblo, del ciudadano que votó. Dije, bueno, se supone que el ciudadano escuchó a los candidatos y dijo, bueno, a mí me gusta este candidato, yo voy a votar por este. Y así llegan, entonces son las posiciones que después se bajan en el pleno de la convención, ¿no? Gracias, Lisandro. Gracias a ustedes y bueno, le pido el voto a todos tus oyentes, televidentes, para este domingo 13 de abril, en el cual, bueno, he estudiado estos temas, me he dedicado parte de mi vida a estudiarlos y bueno, por eso a toda la gente le pido el voto para llegar a ser convencional constituyente y ir con estas posiciones a un estamento que es trascendente, inédito en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, ese es el mensaje final para tus televidentes y oyentes.